entrevista a un crack. El día de hoy tenemos y le damos la bienvenida a la doctora Rosalinda Ballesteros, quien es la directora del Instituto de las Ciencias del Bienestar y la Felicidad de Universidad TecMilenio, ¿verdad, Rosalinda? Así es, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Bienvenida. Ella es, aparte de su puesto dentro de este instituto, ella es madre de familia de 4 personitas, a 2 adolescentes y 2 chiquitos de 2 años. Entonces, ella viene a platicarnos un poquito sobre cómo el tema de la psicología positiva nos puede ayudar dentro de la familia de adolescentes principalmente. Entonces, Rosalinda, te doy la más cordial bienvenida. No sé si sepas, pero nosotros en Building a Crack, a un crack, que es como te consideramos a ti, por ser esta persona que aportas a la comunidad dando tu mejor versión. Entonces, dentro de esta entrevista, nosotros te consideramos a ti como toda una crack. Bienvenida. La primera pregunta que te quiero hacer es si nos puedes regalar una definición de lo que es la psicología positiva, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo desde este enfoque que es además, como tú decías, pues algo que yo vivo todos los días, ¿verdad? Con mis propios hijos. La psicología positiva es un enfoque dentro de lo que es la psicología que se orienta a aquellas condiciones que nos hablan del florecimiento humano. Es decir, ¿qué tiene que suceder en la vida de una persona para que considere que su vida es una vida valiosa, una vida que vale la pena vivirse, una vida que se disfruta en el día a día, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, cuando tú piensas en un psicólogo, piensas en un problema para funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, un psicólogo educativo va normalmente a enfocarse a problemas en el aprendizaje, un psicólogo clínico a situaciones que nos hacen sentir mal y que nos hacen sentir que no podemos operar en nuestra realidad. Alrededor de un 15% de la población mundial requiere un apoyo de este tipo y cuando se requiere hay que utilizarlo, ¿verdad? El apoyo para resolver una situación que nos hace no poder operar. La mayoría de las personas estamos bien, ¿no? Operamos, nos levantamos cada día, vivimos una vida, tenemos actividades, los adolescentes, por ejemplo, que van a la escuela, los niños aprenden cosas, los adultos, hacemos cosas en el hogar, trabajamos, etc. Pero es como ver la escala del -1 al 0 y decir, si yo estoy en 0, ¿qué puedo hacer para sentirme todavía mejor y mejor y mejor? Y esas son las cosas que analiza la psicología positiva. Además, el día de hoy sabemos, ya después del tiempo en pandemia y en todas las condiciones de confinamiento, aislamiento que hemos estado viviendo y trabajando, que la psicología positiva tiene un factor protector de riesgos de salud mental, es decir, de no caer en esa escala negativa, porque construye relaciones y construye una visión más positiva que nos hace cambiar un poco nuestra perspectiva, sobre todo en momentos de mucho reto como tenemos ahora por muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, sí es un reto por el tema de la convivencia social con otros adolescentes o incluso nosotros mismos como papás, con otros papás, sí es un reto por el tema del tiempo que tenemos en muchos países con las clases a distancia. Entonces, todos estos retos la psicología positiva nos puede ayudar a no solamente, digamos, sobrevivir en esta pandemia, sino a verdaderamente estar mejor. Aprovechar, ¿no? O sea, aprovechar, como bien dices, oye, de repente estamos todos confinados, pero a lo mejor no echarte para abajo, sino empezar a explorar tus talentos, por ejemplo. ¿Qué tipos de herramientas usa la psicología positiva para eso? ¿Cómo podemos aplicar eso en casa? Mira, hay distintas formas. Una de las formas más sencillas es lo que nosotros llamamos el acrónimo o la fórmula del PERMA, que son los 5 elementos que cuando los tenemos en nuestra vida nos hacen sentir que nuestra vida es esta vida satisfactoria, esta vida que se goza, que se disfruta, ¿no? Y el primero de todos es el experimentar emociones positivas y gozar la vida, ¿sí? Normalmente nuestro cerebro está programado para enfocarnos en resolver situaciones problemáticas
recordamos con mucha profundidad las emociones que nos generan enojo o miedo, porque hay aprendizajes ahí. Y la justificación es que evolutivamente pues hemos aprendido, ¿verdad? Si no nos diera miedo cruzar una calle o no nos protegiéramos de la tormenta o de la oscuridad, ¿verdad? Pues probablemente no sobreviviríamos a situaciones comunes, ¿no? Y como especie, cuando pues vivíamos en un mundo ciertamente mucho más hostil y nos atacaban los dientes de sable, ¿verdad? Pues esto era muy útil. Sin embargo, la respuesta sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, hay otra parte de nuestro cerebro que tiene la respuesta positiva, ¿verdad? Que decías tú, está donde somos nuestra mejor versión, y que se ha encontrado que en esta respuesta hay muchas posibilidades de crecimiento y desarrollo, ¿no? Y esta está en nuestra corteza prefrontal, que es la parte más evolucionada de nuestro cerebro, y cuando nosotros la activamos, tenemos actitudes más positivas, pero además resolvemos mejor los problemas y somos más resilientes. Y esa solo es la primera parte, el enfoque hacia las emociones positivas. Por ejemplo, la gratitud es una de ellas, ¿no? La segunda tiene que ver con el engagement o el utilizar nuestras facultades y nuestras habilidades. Por ejemplo, nosotros lo podemos ver ahora con nuestros hijos que están aprendiendo nuevos temas. Tú y yo compartimos un hijo que está en preparatoria, ¿no? Y que pues prácticamente les ha tocado cursar la preparatoria en casa, ¿verdad? Desde su computadora o su tablet. Y entonces aprenden temas que son temas complejos y el nivel de reto puede ser muy alto. Eso nos genera frustración. Por otro lado, si el nivel de reto es muy bajo, nos genera aburrimiento, ¿no? Y el aburrimiento ahorita en temas educativos es uno de los temas más importantes, ¿no? Entonces, el poder utilizar nuestras facultades y que estén el nivel de reto y el nivel de habilidad graduados tiene que ver con este engagement emocional y cognitivo que podemos lograr, ¿no? Y esto es el segundo elemento. Entonces, la positividad, el engagement, las relaciones positivas, el sentirnos queridos y valorados, el tener una red de apoyo, estudios que se han hecho demuestran, por ejemplo, que las personas que tienen, digamos ya en edad avanzada, ¿verdad? No nuestros adolescentes, que tienen un infarto y tienen una red de apoyo, sobreviven hasta 7 años más a aquellos que no, ¿no? Entonces, este tema de las relaciones positivas tiene que ver con nuestra salud, tiene que ver con nuestra respuesta, por ejemplo, ante los virus, como en este caso estamos viviendo esta situación a nivel global, y el tener esta red de apoyo, el generar estas conexiones neuronales que se generan a partir de las relaciones positivas con los demás en nuestra corteza prefrontal, incluso nos protege en temas de salud, ¿verdad? Entonces, es el tercer elemento, las relaciones positivas. El cuarto es el significado de la vida o el meaning in life, ¿verdad? El propósito de vida. Y nosotros, por ejemplo, en el instituto trabajamos muchísimo con este tema, con todos los jóvenes que son parte de la universidad en TecMilenio, pero también cualquier persona, un adulto, solemos pensar que cuando tengamos éxito en lo que nos proponemos, vamos a ser felices. Y en realidad la dinámica es al revés. Cuando nosotros estamos bien y nos sentimos satisfechos con nuestra vida, ¿sí? Entonces es cuando somos exitosos en lo que nos proponemos. Y entonces cambiar esa ecuación es muy importante, el significado de la vida. Para muchas personas esto también tiene que ver con espiritualidad. Dentro de esta rama se estudia también el efecto positivo que tiene, por ejemplo, socialmente el compartir con otros valores similares dentro de un grupo religioso, nos hace generar estas redes más fuertes y este sentido de trascendencia en nuestra vida, ¿no? Y el último elemento, que es la A del acrónimo PERMA, positividad, engagement, relaciones, meaning in life, y el sentido de logro o accomplishment, ¿no? El poder construir una visión de nosotros mismos que nos permita saber que podemos lograr las cosas, ¿no? Y aquí también tiene que ver con temas educativos con los adolescentes, por ejemplo, cuando empiezan a tener cierta dificultad y piensan que a lo mejor no son buenos para una materia o disciplina y se convencen de ello y entonces ellos mismos entran en estas profecías autocumplidas, ¿no? Entonces, y a veces los papás también apoyamos. Yo cuando estaba trabajando con preparatorias en uno de mis puestos anteriores, yo decía que el peor día para mí en la oficina era cuando un papá me decía, pero pues es que no es bueno para las matemáticas, pero pues yo tampoco, entonces ¿cómo le pido que sea bueno, ¿no? Y entonces decía, no, pues ese día ya no podemos hacer nada porque no podemos cambiar el mindset del chavo si no podemos cambiar el mindset del papá, ¿verdad?
o la mamá, ¿no? Entonces esos son los 5 elementos, perdón, fue una respuesta súper larga. Ahorita platicabas tú de la parte frontal del cerebro. Tengo entendido, a ver si no me corriges, que en los adolescentes esa es la parte que se va desarrollando con más lentitud. Entonces ahí, ¿cómo le podemos hacer como para estar enfocados y no, o sea, ser resilientes con ese tema, no desistir en el intento? Claro, mira, fíjate que es bien interesante para mí porque un enfoque desde lo positivo, ¿verdad? O sea, desde este espacio del 0 al 100, en el que podemos ubicarnos mentalmente los papás de adolescentes, es que la adolescencia, contrario a lo que muchos pensamos, que es una época que hay que sufrir y sobrevivir, así como la sufrimos y la sobrevivimos nosotros, donde nadie nos entiende y entramos mucho en conflicto por esta propia formación de la identidad que a veces se hace en oposición a los adultos en nuestra vida, ¿verdad? Y esto hay que tenerlo muy consciente, que nuestros hijos están buscando crear su propia personalidad y a veces esta oposición a lo que nosotros pensamos o decimos tiene que ver con eso, y el retarnos es en parte, ¿verdad?, esta forma de tratar de crear una nueva relación con nosotros. Pero sobre todo, este cambio de enfoque es la adolescencia, es una oportunidad para poner, ¿sí?, los hábitos que nos van a llevar a ser personas positivas, resilientes, estructuradas, capaces de lograr nuestras metas. Es un momento de muy alta maleabilidad en nuestro cerebro, ¿verdad? Nosotros como adultos ya no tenemos, sí tenemos la posibilidad de formar esas conexiones neuronales durante toda la vida, ¿sí? Y esto es algo que también es un cambio reciente en nuestra forma de pensar respecto al cerebro, pero la adolescencia es un momento maravilloso y único en el cerebro de cualquier ser humano, ¿sí? Es un momento de muchos cambios. La analogía que a veces hacen algunos psicólogos especializados en adolescencia es que es el momento cuando físicamente funcionamos de manera óptima, ¿sí? Nos imaginamos un Ferrari, pero nuestro cerebro todavía no está desarrollado y entonces este Ferrari no tiene frenos, ¿sí? Y muchas veces lo que pensamos es que si tratamos de razonar con un adolescente, lo vamos a hacer entender, y lo que sucede es que ese mecanismo de, voy a decir como de contraste social para entender que algo está bien o está mal, es correcto o incorrecto, no es a nivel cognitivo, sí lo entienden, ¿sí?, pero no tienen el mecanismo de freno, digamos, tan desarrollado como tenemos en etapas posteriores de la vida, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a suponer una situación de riesgo, ¿no? Una situación de conducir a velocidad muy alta, estar en una reunión y tener la posibilidad de consumir alguna sustancia como alcohol o fumar o este tipo de cosas que a veces son estas como presiones sociales que enfrentan los adolescentes. En ese momento, el adolescente no estar completamente equipado, requiere mucha fuerza de voluntad y mucho autocontrol, el decir que no, ¿sí? Y no está desarrollado, digamos, este músculo. Hay un porcentaje de personas que nacen con esta autorregulación y este control de su voluntad desde chiquititos y se ve perfectamente. No sé si has escuchado sobre este experimento de los bombones. Sí. Bueno, o sea, el que se espera para comerse el bombón ya trae la autorregulación y el control inscrito, digamos, en su forma de pensar. La mayoría de nosotros no, ¿verdad? O sea, todavía es fecha que si nos ponen enfrente un pastel de chocolate y estamos a dieta, si el pastel está ahí, vamos a caer. O sea, si el pastel está en la cocina, es mucho menos probable que caiga. Y si el pastel ni siquiera entra a mi casa, pues no me lo voy a comer, ¿verdad? Entonces, las etapas para construir esta autorregulación, primero que nada, es no ponernos en la situación de riesgo, ¿no? Si ya estamos en la situación de riesgo, hay que desarrollar algunas estrategias, como por ejemplo, en situaciones normales donde sí podemos razonar, ¿verdad? No cuando ya están al frente del volante, ¿verdad? Por poner la analogía de la velocidad, en situaciones normales entender, ¿verdad? Y entonces cuando está enfrente del volante, el decir, ¿qué es todo lo malo que me puede pasar? Y esa es la conversación que tiene que tener el adolescente en su mente, ¿no? En ese momento. Para evitar el comportamiento, pero el simple hecho de ponernos en la situación de riesgo lleva a que sea mucho más difícil decir que no para cualquiera, pero en la adolescencia más.
Sin embargo, si nosotros instauramos estos hábitos en la adolescencia, la probabilidad de que queden de por vida, ¿sí?, es garantizada. Versus que si yo, por ejemplo, a mi edad quiero cambiar un hábito, voy a suponer, quiero introducir la meditación. Para mí como adulto es mucho más difícil introducir este hábito nuevo que si, por ejemplo, a los 15 años empezamos un proyecto o un programa de meditación con los adolescentes. Esta práctica de dirigir la atención a la respiración, que es la meditación formal, para controlar nuestros pensamientos y nos lleva a que este autocontrol se derrame a otros espacios de nuestra vida, se va a instaurar de manera mucho más rápida. Entonces, sí, es una época de retos porque este autocontrol normalmente no está instalado ni entrenado, pero si lo entrenamos de manera lateral, voy a decir, por ejemplo, una práctica de mindfulness, una práctica de atención plena, y o lo trabajamos con esta idea de cuando estamos en situaciones normales podamos tener las conversaciones, decirles lo que esperamos de ellos, practicarlo para que cuando están en la situación de reto o de posibilidad de tomar la decisión, esté ahí ya esa habilidad, ¿verdad? Porque no va a salir sola y no es que no entiendan que en ese momento hay un riesgo, pero también el intercambio es mucho mayor en el cerebro adolescente. ¿A qué me refiero? Todos producimos adrenalina con una situación de estos altos niveles de riesgo, ¿no? Hay gente que le encanta, son casi adictos a su propia adrenalina, ¿no? O sea, estas personas que les gusta tirarse del bungee, del paracaídas, estas experiencias extremas. El shot o la descarga de adrenalina se siente bien, ¿sí? En el cerebro adolescente se siente todavía más que en el cerebro adulto o en el cerebro infantil, ¿sí? Entonces esto es algo que hay que entender. Los adolescentes sí experimentan la vida con mayor intensidad, ¿sí? Y si nosotros como adultos nos ponemos a pensar, nuestras memorias más intensas probablemente son de la adolescencia, ¿sí? Porque es el momento donde sí definitivamente nuestras sustancias químicas están dejándonos esas memorias con mayor intensidad. Entonces realmente el entender esto nos ayuda muchísimo, pues primero que nada a no sufrirlo, ¿verdad? Y a dirigir positivamente esas características del cerebro adolescente y aprovecharlas, porque como te digo, en ese momento si instauramos una práctica buena de hábitos de estudio, una práctica buena de hábitos de alimentación y salud, una práctica de atención plena, estas van a permanecer durante toda la vida y la estructura del cerebro se configura para que así sea. Fíjate que es súper interesante eso que comentas porque en varias pláticas nos han comentado lo opuesto. O sea, lo opuesto me refiero a lo negativo, de que sucedan hábitos negativos. Que en la adolescencia, si se presentan esos hábitos negativos, es decir, si empiezan a tomar, si empiezan a fumar, es más probable que tengan esa adicción de por vida, así como lo estás mencionando tú. Entonces, aquí es una buena decisión de decir, oye, ¿sabes qué? Pues prefiero que tenga hábitos positivos y que tenga esta carga buena dentro del resto de su vida, a permitir que esas acciones o esos hábitos le lleguen a dañar el resto de su desarrollo, ¿no? Otra cosa que te iba a preguntar, Rosalinda, es, ahorita tú comentabas el tema de algunas cosas que podemos hacer para ayudarlos. Hablan mucho de las rutinas con los adolescentes, de poder generar estas rutinas, de tenerlos con el tema de la pertenencia, o sea, como de arroparlos, de acompañarlos, etcétera. Tú, en la parte de tu experiencia, esto de la psicología positiva, ¿qué cosas así puntuales nos pudieras compartir en tu experiencia de decir, oye, bueno, les recomiendo que hagan estas rutinas, estos hábitos, este tipo de estrategias que nos puedas compartir? Sí, mira, en primera es cada persona tenemos una personalidad distinta, ¿no? Si nosotros hablamos de 5 elementos, no quiere decir que todos los tengas que tener como en un 20% para que te sume el 100% del bienestar psicológico, ¿verdad? Entonces, si yo hablo de emociones positivas, básicamente hay 10 emociones que la psicología ha estudiado que generan estos patrones neuronales positivos y que nos ayudan a ampliar y construir nuestra capacidad cognitiva. Voy a mencionar algunas, ¿no? Hay emociones de alta intensidad como la diversión y la alegría, ¿sí? Entonces, experimentar estos pequeños momentos de diversión y alegría en el día a día
es importante porque genera esta descarga de las sustancias como pues las endorfinas, la dopamina, la serotonina en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, estas emociones de alta intensidad pues suceden cuando nos reímos, cuando bailamos, cuando jugamos algo con alguien más. Entonces, esta actividad es muy importante. En segundo lugar, pondría yo las emociones positivas de baja intensidad, como la serenidad, ¿verdad? Que puede ser un momento de respiración, o sea, una práctica formal de atención plena o mindfulness, pero también puede ser un momento de escuchar música tranquila, de concentrarnos. Las personas el día de hoy estamos acostumbrados a estar estimulados todo el tiempo, ¿sí? Ya sea positiva o negativamente. Y aquí yo me estoy centrando en lo positivo de manera intencional, ¿sí? Entonces, el cultivar unos minutos de serenidad, de calma, de tener algo interesante, por ejemplo, o de gratitud incluso en el día, es una de las dinámicas que nos van a ayudar más a instalar este hábito y que además nos ayudan a regular, por ejemplo, el ciclo del sueño, que normalmente los adolescentes ya lo tienen alterado, pero que además todos en esta pandemia, por el tiempo de exposición a las pantallas y la falta de exposición a la luz natural, nos hace que se nos altere el ciclo del sueño. Entonces, un momento de gratitud, por ejemplo, nos puede ayudar a bajar ese paso, a sentirnos bien, a querer hacer cosas por los demás y a que nuestro cerebro se relaje tantito, ¿no? Entonces, emociones positivas de alta y baja intensidad en el día, a elección, ahora sí, de la personalidad de cada quien, porque a lo mejor, pues, él o la adolescente, ¿verdad? Sí, no quiere, no es extrovertida y no quiere andar cantando y bailando por la casa o en el TikTok o en donde sea que estén, pero encontrar algo que le haga sentir esa alta intensidad y también esa serenidad en el día. O sea, esto es día. ¿Por qué? Porque las emociones positivas contrarrestan el efecto de las veces que nos sentimos enojados, con miedo, con ansiedad, por alguna razón. Y esto nos sucede a todos. Una cosa muy importante con los adolescentes, creo, y con cualquier niño, es el normalizar, el hacer normal las emociones. Todas las emociones son normales y lo que nos dan es información. Si yo me siento molesto por algo, obviamente tenemos que aprender cómo manejar la emoción, ¿no? La emoción me está dando una información. Si yo me siento enojado o con miedo, hay algo en el entorno que me está causando esa emoción y yo lo que tengo que resolver es la causa. No la emoción, ¿no? Y a veces los papás tendemos a decirles, no se vale que te enojes, no se vale, no tengan miedo, los valientes o las valientes no tienen miedo, ¿verdad? Entonces, no, pues sí, o sea, a ver, ¿por qué tienes miedo? Vamos a entender la emoción y vamos a tomar una acción, ¿no? Pero las emociones positivas contrarrestan en nuestro cerebro la adrenalina y el cortisol que nos sueltan, esas emociones que nos dan estrés, y nos sueltan dopamina, nos sueltan endorfinas, incluso, por ejemplo, la emoción del amor que genera oxitocina, ¿sí? Nos ayuda a recuperar, por ejemplo, nuestro tono natural de respiración y de latido cardíaco después de un momento de estar enojados. Entonces, por eso un abrazo, por ejemplo, un abrazo de 10 segundos cambia la química del cuerpo y eso nos hace entrar de nuevo en serenidad. Eso es como para gozar la vida. Yo también, una rutina con los adolescentes que recomiendo practicar, ¿verdad? Y que trabajamos aquí en casa es el tema de las relaciones positivas, el escuchar a los demás y como nosotros lo hacemos es a través de preguntas. Sí, depende del tipo de pregunta, ¿verdad? Es la calidad de la respuesta que vamos a tener. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir, ¿cómo te fue? Bien, mal, X, ¿no? Y más, bueno, quienes somos mamás de varones, ¿no? Cuando ellos te quieren contar algo, o ellas, a lo mejor tú no coincides con lo que te están diciendo o estás haciendo otra cosa, pero es muy importante que ese sea el momento de la atención y empiezas a construir una dinámica de confianza. Entonces, ¿cuál es la sugerencia o el hábito, la rutina que podemos instalar? Es hacer preguntas, ¿no? No, mamá, que va a salir la nueva temporada del videojuego, no sé cuál. Y tú dirás en tu mente, ¿verdad? Otro videojuego más, que justo lo que necesitaba el mundo en este momento, más videojuego.
Pero bueno, si para él o ella es importante lo que te está diciendo, entonces tú dices, a ver, cuéntame, ¿y cuál es la diferencia? ¿Y por qué te gusta? ¿Y qué te va a dar? ¿No? O sea, y ese día sí se levantan temprano, por cierto, todos los demás días hay que jalarles las orejas para que se levanten a clase, ¿no? Entonces, empiezas a cambiar la dinámica y entonces intuitivamente después ya les puedes decir, mira, lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Y es cuando alguien te cuenta algo, tú indagas más, ¿no? Y así generas una relación positiva y apreciativa hacia la otra persona. Y son las dos rutinas que yo recomendaría, que son prácticas diarias, ¿no? Porque luego hay cosas que pues periódicamente puedes revisar, como qué haces por los demás, en qué labores comunitarias ayudas, que te llevan a este significado de la vida. Ahora, ya para terminar, Rosalinda, una pregunta que a veces tenemos hábitos negativos ya instalados. O sea, ya cuentas con el hábito negativo. Por ejemplo, ahorita que decías de arrástralos para levantarlos en la mañana. Sobre todo ahorita que en 5 minutos están listos y ya conectados en el Zoom con el gallo, pero ahí están. Cuando tienes esos hábitos negativos y quieres tú como papá abordarlos y decirles, oye, es que fíjate que esto y el otro, y tratar de convencerlos, ahí, ¿qué nos recomendarías cuando ya está instalado el hábito negativo? Sí, mira, los hábitos hay que sustituirlos. Hay que intercambiarlos por un hábito nuevo. Pero la motivación para cambiar el hábito es muy importante, ¿no? Entonces, una de las técnicas que normalmente funciona, y sobre todo con adolescentes, es esta parte donde te decía que están formando su propia personalidad, y a veces esto sucede en oposición a la nuestra, como adultos más presentes en su vida. Y no es a mí como Rosalinda, sino es en general al adulto que está presente en su vida, ¿verdad? En este caso hay una forma de cambiar como ese chip de no importa, no se puede, no pasa nada si yo llego, como dices tú, despeinado y con mal aliento a conectarme, porque de todas formas, mira mamá, los demás están peor, ni se conectan, ni prenden la cámara. Entonces, no es quiero que hagas esto, es cómo podríamos lograr esto. Y entonces ahí le quitas un poco la opción de decirte que no. Entonces cambias la pregunta de ¿qué hago para que te levantes? A ¿cómo podríamos hacer que te levantes para llegar a clase peinado, arreglado, concentrado, despierto, ¿no? Si eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, el cambiar el qué hago para a cómo podríamos, que implica los dos juntos, y en el cómo automáticamente el cerebro empieza a buscar opciones de respuesta de ese cómo, ¿no? A lo mejor en un primer momento te van así como a reaccionar de no me gustó la pregunta, ¿verdad? Pero es, a ver, no, vamos a platicar, ¿cómo podríamos, verdad? Y cómo podríamos cambia también un poco la dinámica de la conversación. Ahora, cuando llegues a ese cómo, ¿verdad? Entonces ahí lo que hay que hacer es ayudarlos a sostener ese cómo, encontrar esa motivación de ellos. A lo mejor tú dices, oye, ¿qué es lo que a ti te gustaría que sucediera? ¿Cómo te gustaría que fuera tu clase, ¿no? Y a lo mejor el que llegues así a clase tiene una consecuencia, y es que esos primeros 5 minutos ni supiste qué pasó en la sesión, ¿no? Entonces, si tú dices, oye, sí, porque ahí el maestro o la maestra dice tal o cual cosa, siempre empieza con una cosa que luego se me pasa en el examen de la semana o en el trabajo y tengo que volver a preguntar, entonces esa va a ser la motivación. Y el ayudarlos a decir, oye, esta fue la forma en la que podríamos lograrlo, y recordarlo, ¿no? Y así vas cambiando, pero porque sustituyes por otro, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos? No, pues pongo el despertador, o ¿sabes qué? Ábreme la ventana, ¿verdad? Porque pues también si está todo oscuro en donde están durmiendo, pues no se van a despertar, ¿verdad? Le haces así al despertador como todos podemos hacerle, ¿no? Entonces, ese cómo podríamos desarrollar una rutina nueva, y esa rutina nueva es lo que tenemos que ayudarles a instalar y sustituir a la rutina anterior. Y ya, para concluir, yo sé que tú tienes años trabajando en esto y que ha sido algo que ha ido evolucionando y que tratamos de que más gente se sume
al tema de vivir en la parte positiva, vivir de una manera más cordial. De hecho, Building a Crack, de eso se trata, de encontrar tu mejor versión y ponerla al servicio de los demás. Sé que ustedes tienen un propósito muy, pues muy bueno, muy positivo en relación a esto. ¿A partir de qué edad o cómo es un programa para que nosotros podamos incursionar dentro de la psicología positiva? Esto yo lo he visto a nivel mundial funcionando desde maternal hasta adultos mayores, ¿verdad? Nosotros en el instituto, obviamente, pues la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en LinkedIn estamos como @ICFelicidad, en Instagram y en Twitter como @wellbeing360, que es la marca de un evento que nosotros organizamos anualmente para llevar toda esta información a todo el público. En nuestras redes sociales pueden encontrar ligas, artículos, videos. Tenemos incluso una comunidad en Facebook que se llama Familias Positivas, donde constantemente el equipo del instituto que trabajamos en temas de familia ponemos diferentes iniciativas, tips, nos visitan expertos de distintos lugares del mundo para compartir estas prácticas. Se puede, como te digo, de manera adaptada a la edad, ¿no? Desde educación temprana hasta cambiar nosotros mismos como adultos algunas de nuestras prácticas y formas de trabajar. Y recientemente en este último año los estudios lo que nos han dicho, como te digo, es que tiene un factor primero como de colchón, ¿verdad? Entre las situaciones de alto estrés y la persona, y el efecto de largo plazo que el estrés diario o las situaciones de reto diario hacen que nos desgastemos y nos sintamos pues más ansiosos, más nerviosos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo estamos trabajando a través de nuestras redes sociales o en nuestra página cienciasdelafelicidad.mx. Ahí está el blog y ahí pueden encontrar artículos para distintas etapas de la vida y distintos temas que se relacionan con la psicología positiva. Excelente, entonces esto es para todos en todo momento, y la verdad es que esperamos que este tipo de conocimientos nos ayuden a pues a ser mejores personas, a vivir una vida más agradable, a vivir una vida, como decías tú al principio, en donde la gocemos todos, porque para eso vinimos, ¿no? Así es. Te agradecemos mucho, Rosalinda, este espacio. La verdad es que nos compartiste información muy certera, de mucho crecimiento, y esperamos a los papás les ayude en esta formación y crecimiento de sus chavos. Gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias.